Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 7 de febrero, estamos en la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy recordamos en la liturgia la memoria del Beato Pío IX. Fue el Papa número 255 de la Iglesia, electo en 1846. Su nombre de pila era Giovanni Maria Mastai. De su pontificado sobresalen la institución de muchas sedes episcopales, la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción y la convocación del Concilio Vaticano I. Durante toda su vida fue muy devoto de la Santísima Virgen y del Sagrado Corazón de Jesús. Beatificado por Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000. Pidamos pues la intercesión del Beato Pío IX. Hoy, en la liturgia tomamos el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos entonces afirmar sobre el texto bíblico que hemos escuchado en este día? Jesús frente al pueblo, cómo atiende las necesidades de su gente. Jesús sigue atendiendo nuestras propias necesidades. Muchas veces pensamos que Jesús se aleja, que Jesús no está, que nos sentimos solos. Y en realidad Jesús está más cerca de lo que pensamos. Cuando alguien está sufriendo una fuerte enfermedad, dolores graves, cuando alguien se encuentra en un problema tan serio, Jesús está allí. Hoy quiero recordarles aquella escena de las huellas en la arena del mar. 2 pares de huellas en donde había hecho el trato aquella persona con Jesús diciéndole: Señor, acompáñame todo el tiempo de mi vida, y Jesús asentó diciéndole: aquí estaré contigo. Vinieron dificultades, tormentas, y aquella persona se sintió triste y abandonada, decaída todo el tiempo, de tal manera que cuando volvió a encontrarse con el Señor le dice: Señor, habías prometido estar conmigo y me abandonaste. Jesús le dice: todo el tiempo he estado a tu lado. Y aquella persona le contesta: mira las huellas en la arena, solo han quedado un par de huellas, son mis huellas y tú te has alejado. Y el Señor le dice: estás equivocado, aquellas huellas son las mías, y cuando tú caíste te llevaba en mis brazos. Así hace Jesús. Así que Jesús hoy nos muestra que está con el pueblo, que está con su gente, que está con sus hijos, que no nos abandona. Dice hoy el texto que apenas habían bajado de aquella barca, Jesús se supone que iba a descansar a un poblado. La gente los reconoció y acudieron a él, y de muchas partes, de tal manera que se encontraban con Jesús y le llevaban enfermos, le llevaban poseídos por espíritus inmundos, le llevaban personas con dificultades, para que Jesús los tocara, para que Jesús les impusiera las manos, para que Jesús les regalara el don de la sanación. Y dice el texto que a donde quiera que llegaba, la gente ponía a sus enfermos. Qué importante saber que Jesús hoy se preocupa por su gente, por su pueblo. También nos damos cuenta de la actitud de Jesús de cara a la enfermedad. Hoy Jesús nos muestra que aquellas personas tenían fe, por eso ponían en el camino a sus enfermos. Qué importante saber cómo el gesto de Jesús para con los enfermos: toca a los enfermos, libera a los enfermos, bendice a los enfermos, les da esa sanación que ellos necesitan, no solo la sanación del alma, también la sanación del cuerpo,
Así es, para aquellas personas que creen. Y claro, evidentemente Jesús sigue sanando, sana del pecado. Lo primero que nos enferma, ¿qué es? El pecado. El pecado enferma a una persona. Y lo importante es quedar sanos, recurrir a la confesión, a la absolución de nuestros pecados. Tenemos los sacramentos. Muchas veces hay personas que no reconocen sus pecados, que no quieren reconocer su orgullo, que no quieren reconocer su falta de fe, que no quieren reconocer que se encuentran en un pecado grave. Con cuánta razón el mal se ha aprovechado de ellos y les ha puesto en su corazón que ellos están bien, que están en una situación de correcta, ¿verdad? De una vida tranquila, y en realidad llevan una vida disoluta. Hoy es importante reconocer que necesitamos sanar de nuestra alma. Señor, perdóname mis pecados. Señor, ten piedad y misericordia de mí. Y posteriormente el Señor también te dará la sanación que necesita tu cuerpo. Sí, Jesús puede sanar nuestro cuerpo. A aquellos enfermos que le presentaban, Jesús los curaba. Jesús imponía sobre ellos las manos. Jesús nunca dejó pasar desapercibidos a los enfermos. Siempre se preocupó por ellos. Una obra de misericordia hoy es precisamente velar por los enfermos, asistirlos, o por lo menos estar atentos a sus necesidades. Hoy también nosotros tendríamos una necesidad si estuviéramos enfermos. Si yo estuviera en cama postrado, ¿qué querría que los demás hicieran por mí? Que me hablaran, que me saludaran, que llegaran a visitarme, que estuvieran orando por mí. Claro que sí. Hoy tenemos también esa tarea, como iglesia y como cristianos, la preocupación por los enfermos y necesitados, y especialmente la oración diaria, la oración constante, periódica, por aquellos que están enfermos y se sienten mal. Hoy también tomamos una muy breve reflexión del Papa Francisco que nos ilumina sobre lo que hemos meditado en el texto de San Marcos capítulo 6. Debemos entregarnos generosamente a los demás como lo hizo Jesús, dice el Papa, llevándoles esperanza y atención. Es como nos acercamos al reino de Dios. Cuando la entrega generosa hacia los demás se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio al corazón de Cristo y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra aportación a la llegada del reino de Dios. Esto lo dice precisamente el Papa Francisco en una Eucaristía en donde tocaba precisamente el tema del Evangelio que acabamos de escuchar. Si Jesús te sana, te cuida, te cura, ¿acaso no estamos llamados también a ir al prójimo, a curar de aquellas angustias con nuestra presencia, a curar de aquellas tristezas con nuestra alegría, a curar de aquellos desánimos con nuestro ánimo, con nuestras palabras de esperanza a los demás? Estamos nosotros también siendo medicina para el prójimo, ¿sí? Y de esa manera Jesús nos invita a que seamos luz para los demás, un pedacito del corazón de Jesús en este mundo para el prójimo. Pues te invito para que tú también seas aquella persona que construye el reino a través de la visita a los enfermos y necesitados. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio al inicio de la semana. Que tengas una maravillosa semana y hasta mañana.